el canal de la familia. Vamos a una parte importante de este programa, de mucho contenido. Vamos a la mesa de panel, en donde nosotros vamos a tratar el libro del Santo Padre, el último libro que se ha editado en PDF. Tiene apenas 45 páginas y son 8 capítulos relacionados a sus discursos desde el día 27 de marzo hasta el 22 de abril. Son unas palabras elocuentes, un llamado a la esperanza, un llamado a la unidad, un llamado a la vida en frente de toda esta pandemia. El libro del Santo Padre, la vida después de la pandemia. Y Monseñor, el cardenal Michael Cerny, sacerdote jesuita, fue que tuvo el gran prefacio de este libro. Voy a presentar a los distinguidos miembros de la mesa de panel, después voy a hacer un comentario sobre ellos. Desde mi izquierda hacia mi derecha, nos honra en la mesa con el señor César Curiel, director de los movimientos de cursillo de cristiandad, anda con su polo y va a tener una importancia fundamental con el capítulo número 1 del documento. Le sigue el licenciado Ángel Gomera, abogado, doctor en leyes, ama el medio ambiente, la ecología, es director también y forma parte del Matrimonio Feliz y de los cursillos de cristiandad, que va a tener a su cargo un par de capítulos. Después le sigue el hermano Carlos Santana, me confundí con el apellido de la esposa, Carlos Santana, esposo de Angie Esteves, que son una pareja de matrimonios de la Hermandad de Maús y vienen de la parroquia de San Antonio de Padua. Ellos van a tener también, para mí, uno de los capítulos más importantes, el número 5. Y al final nos honra con su presencia el padre Rafael, padre Rafi Santana, párroco de Santa Mónica de la zona oriental, asesor espiritual de la Hermandad de Maús de Santo Domingo, de la Arquidiócesis de Santo Domingo de hombres y mujeres. Ese es el panel sobre el tema del Papa Francisco, la vida después de la pandemia. Va a versar esta mesa para llevarle un mensaje sobre todo de vida a ustedes. Yo quería leer una parte del prefacio que me permitan decir sobre esta rica información que nos dejó el Santo Papa. Él dice, de este hermoso y providencial documento, les recomendamos a través de las redes sociales seguir este panel. Y decía sobre el documento, por allí mismo le estaremos enviando el libro. La vida después de la pandemia es una recopilación de 8 capítulos, reitero, y el Papa Francisco contiene en estos 8 2 objetivos fundamentales. El primer objetivo, sugerir una dirección. ¿Qué va a pasar con la humanidad, con el pueblo dominicano, con las familias nuestras después de la pandemia? Cuando llegue la etapa de bonanza, que se vaya la pandemia, de la que todos esperamos, ¿cuál va a ser la vida nuestra? ¿Va a cambiar? ¿Está cambiando desde ahora? Esa es la primera pregunta que nos hace el Santo Padre, en medio de tantos sufrimientos y desconciertos. Y la segunda, objetivo, es definir lo que deberá acontecer con nuestras vidas y actitudes personales después de la pandemia. La primera es sembrar la esperanza a raudales, sembrar la fe, y la segunda es qué va a pasar después. Entonces, vamos a entrar en materia. Quisiera hacerle la primera pregunta al reverendo, vamos a entrar al capítulo número 3, que va a versar ahora desde la derecha hacia la izquierda, el capítulo 3, que es como una llama viva. La alegría que genera el saber que Jesús resucitó, como decía Monseñor Víctor Masalle, y que no quedó allí en una tumba, se convierte en la noticia de más esperanza. El Papa Francisco, en aquellos primeros días de la pandemia, que fue
todos nos cuestionábamos qué va a pasar con la humanidad. Aquella soledad en la plaza de San Pedro. La esperanzadora vida de la fe que nos muestra Jesucristo. Entonces, me gustaría pedirle al Padre Rafi que entonces entre con el desarrollo del capítulo número 3. Realmente es un capítulo muy especial, el capítulo 3, porque nos permite ubicarnos no solamente después de la pandemia, sino este anuncio glorioso en pandemia. Justamente en el corazón de la pandemia aparece el resucitado. Mi amor y mi esperanza ha resucitado. Y sin lugar a duda, es una posibilidad para renovar la esperanza en este Cristo resucitado, que es el que sostiene nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dirá el apóstol. El Papa quiere hacer memoria de esto en medio de esta realidad difícil que vivimos y también exhortarnos, sin lugar a duda, que para el futuro, para el después de pandemia, para ese reiniciar nuestra vida cotidiana, cristiana, religiosa, pues sin lugar a duda tenemos que contar con más fuerza ahora, con ese resucitado, con ese que le dice a los discípulos, vengan conmigo, o con ese que se le aparece y le explica todo lo que significa su vida, todo lo que ha significado su misión, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, para hacer ver, por consiguiente, que la vida después de la pandemia no debe de volver a mirar al odio, a la división, a la envidia, a esas realidades que muchas veces no permiten hacer presente al resucitado. Y si algo quiere comunicarnos el Papa a través de esta llama nueva que se enciende, es decirnos a nosotros que queda esa brasa encendida y que todos nosotros, del lado del resucitado y sintiéndonos resucitados, estamos llamados a encenderla. Por tanto, es tiempo, después de pandemia, repito, en medio del corazón de la pandemia, decir Jesucristo ha resucitado, y más para nosotros como miembros de esta hermandad de Emaús, que es el eje, esa resurrección de Jesucristo, y lo repetimos y lo decimos con mucha alegría. Por eso, si algo nos comunica a nuestro querido Papa Francisco, es que creamos y renovemos nuestra fe en el resucitado como una nueva llama de esperanza. Padre Rafi, el capítulo 4 habla sobre un ejército invisible. Sí, ciertamente, un ejército invisible, tantos hombres y mujeres que están ahí dando la vida, vestidos de blanco o con otro color, pero dando la vida. Y el Papa también pone su mirada en ese ejército invisible, sin lugar a duda, que también viene representado en tantos hombres y mujeres que detrás de las cámaras, detrás de los libros, detrás de investigaciones científicas para dar una respuesta a esta problemática. También pone su mirada en esos invisibles que no podemos quizás darle un aplauso porque ni lo conocemos, pero que ahí está manifestándose ese resucitado y esa vida nueva, y está haciendo posible que el reino de Jesucristo pues viva en medio de nosotros. Y no solo eso, sino también que la vida humana, tan importante como nos comentaba también nuestro querido Monseñor hace un momento, pues siga su curso sin ninguna interrupción, sin ninguna búsqueda de hacerle mal. Por tanto, estos invisibles, este ejército invisible, que el Papa ha querido llamar ejército, porque son muchos que están dando la vida, defendiendo la vida. Por eso pone su mirada también el Papa en este libro en ellos. Bien, gracias, Padre Rafi. Nosotros tenemos en el capítulo 5, para mí uno de los capítulos centrales de este documento, un plan para resucitar. Para eso nosotros le vamos a ceder el micrófono a nuestra hermana, la licenciada Angie Esteves, esposa de Carlos Santana. Gracias, mi hermano. Aquí la cuota de género no se cumple a cabalidad, ¿eh? Tengo una responsabilidad muy grande en representar a todas mis hermanas. Bueno, sí, realmente este libro del Papa Francisco es bastante ligero, como usted comentaba, bastante fresco, y nos trae un mensaje de esperanza. Y realmente un plan para resucitar, para nosotros es un llamado de ilusión,
un llamado de protección inclusivo que implica ponerse en movimiento, ir al rescate de los demás, ir al servicio, algo que nos destaca a la Hermandad de Emaús. Nuestro Papa Francisco hace mención especial a toda la humanidad, pero a través de las cualidades de las mujeres como fieles discípulas de Emaús, quienes a pesar de la incertidumbre que nos agobia a todos por la pandemia y sobre todo por las pérdidas, las mujeres se revisten de fe y simplemente están y acompañan. A pesar de que ponen sus vidas en riesgo, ¿verdad? No tienen miedo porque están a favor del bien común. Saben que esta labor realmente no es en vano porque no simplemente creen en Dios, creen en Él y también creen en su palabra. Realmente un plan para resucitar nos motiva a reflexionar, nos recuerda nuestra verdadera condición humana, los frágiles que somos. La vida realmente no puede ser igual que antes. Nos invita a que ampliemos nuestra mirada y que vayamos al rescate de los demás, de los más vulnerables, sobre todo de esos hermanos que viven en la pobreza, en la exclusión social y familiar, y que por la pandemia sus precariedades se han intensificado. A eso es que estamos llamados realmente. Y esto también nos recuerda, este mensaje de nuestro Papa Francisco, que juntos somos mejores. Y todo ese sufrimiento y desesperación que no permite, o sea, que no nos permite ver que la piedra del sepulcro se había movido y que Jesucristo ha resucitado, se transformará en alegría y en esperanza. Entiendo que es un llamado a la justicia, es un llamado a la caridad, es un llamado a la solidaridad. Bien, Angie, gracias. Queridísimo televidente, a mí se me pasó decir a qué se dedican cada uno, pero no importa. ¿Verdad que sí? Ángel Gomera, usted tiene dos capítulos muy importantes. Así es. El capítulo 6 y el capítulo 8. Entonces, oigan el título del capítulo 6. El egoísmo, un virus todavía peor. Oepa, como dicen por ahí. Bingo. Y el capítulo 8 dice, superar los desafíos globales. Así es. El mundo, la tierra, es la casa común de todos nosotros. Ángel, ¿qué dice esos dos capítulos o qué dice el Santo Padre con relación a esto del un virus todavía peor, el egoísmo? Muchísimas gracias, querido hermano Uto. Bueno, cuando te referías a qué somos siervos inútiles. Exacto. Indignos, de por sí. Y Dios nos da la oportunidad de, como leproso, permitir, ¿verdad?, reflexionar y más acerca de un libro que trae consigo aspectos muy interesantes. Porque ya lo referiste en el prefacio. Hace un enfoque de reconstrucción de un mundo mejor. Pero para reconstruir un mundo mejor, nosotros tenemos que aprender de esta lección. Ya estamos arrodillados ante un virus microscópico y estamos necesitados de una vacuna. Pero más que una vacuna para volver a recobrar la fortaleza de la inmunidad, también tenemos que vacunarnos de otra vacuna que venimos arrastrando para comenzar a restarle ese mérito que nosotros le estamos dando con nuestro comportamiento, que es el egoísmo. El egoísmo. Y en este capítulo, la verdad que el Papa, como siempre, muy exquisito, nos enfatiza acerca de que nosotros tenemos una hermosura perdurable, a pesar de lo frágiles que somos. Y nos pone en el contexto de ser cristales, hermosísimos, preciosos, pero frágiles. La fragilidad es un ejercicio de humildad. Es reconocer que nosotros no podemos luchar esta batalla con nuestras propias fuerzas. Tenemos que hacer uso de la fuerza de Dios. Y en este momento, en mi caso, yo me siento muy amado del Señor porque con su misericordia Él no me ha dejado atrás. Y así nosotros también tenemos que, partiendo de esa mirada misericordiosa, que como cristales somos, no dejar atrás al que se ha caído.
no dejar rezagado a aquellos que están sumergidos en esta incertidumbre de esta pandemia, que le ha llegado la depresión, que el duelo persiste en su hogar, y aquellos que han perdido sus empleos. Porque si damos esa mirada solamente mirarme a mí, en mi bonanza, sujetado a mis intereses, todos vamos a perder. Y el Papa muy claro plantea de que nosotros en este texto se hace necesaria una visión en conjunto para poder reconstruir ese mundo. Y esa visión en conjunto entonces traerá consigo el sembrar esperanza, que ese es el otro aspecto. Claro. Sembradores de esperanza, que significa generadores de un buen mañana. Ahora bien, para ese buen mañana, mi querido Uto, tenemos nosotros que mirar con detenimiento, con sinceridad, el manejo que le estamos dando a la casa común. Es lamentable que antes de la pandemia escuchábamos en las noticias, se está destruyendo la selva amazónica, se está destruyendo los bosques allá en Australia, se está extinguiendo tal ser viviente de la fauna. Y luego de la pandemia que tuvimos que confinarnos, entonces la naturaleza comenzó a hablar. ¿Y de qué manera hablaba? Bueno, cuando en Sydney, por ejemplo, salía un canguro con una cangura caminando en las calles, o cuando comenzaba a esclarecer, o más bien aclarar las aguas del canal de Venecia. ¿Qué nos plantea esto? Que si nosotros maltratamos a la naturaleza, al medio ambiente, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Y el Papa por eso dice amar y respetar nuestra casa común. Es muy interesante. Uno se emociona, mi querido Uto, cuando uno lee estos capítulos fabulosos. El Santo Padre decía, esperanza a raudales. Sí. Lo último que el ser humano debe perder es la esperanza. Así es. Y la fe ni se diga. Sí. Ahora la fe y la esperanza es lo mismo. Sí. Bueno, Ángel Gomera, realmente nosotros hemos casi concluido contigo, mas sin embargo, ahora vamos al capítulo número 1. Hemos armado esto de manera que no sea la secuencia de cómo está el libro. Queridos hermanos, les quiero invitar a que realmente consigan ese libro. Está en PDF, está en Word, nos pueden escribir a través del canal de YouTube y nosotros lo podemos transmitir en ambos formatos para que usted lea esta joya. César, el capítulo número 1, ¿por qué tienen miedo? El miedo, dicen por ahí, que es libre. ¿Cierto o no? Y no se ve. Y no se ve. Es como el cuco, el miedo. Entonces, el Santo Padre, acogiéndose a la lectura del Evangelio cuando la barca iba a zozobrar y él dormía en la popa, ¿por qué tienen miedo después que los discípulos, hey, y no se te importa de que nosotros nos vamos a ahogar todo y tú con nosotros, barca y todo? Y en este barco que se llama mundo, estamos zozobrando todo. Y el Papa dócilmente nos dice, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes resucitado para algo. César, ¿qué tú nos dices? César Curiel de los Cursillos de Cristiandad. ¿Qué tú nos dices con relación a este aspecto? No tengo miedo, ¿verdad? Yo no tengo miedo, pero sí tengo mucho frío aquí en este día. De verdad que sí. Realmente el Papa siempre es certero en sus pronunciamientos y en lo que nos escribe y nos enseña. No tengan miedo. En una barca están los discípulos con Jesús y Jesús está durmiendo, pero muchas veces Jesús está durmiendo en nuestras vidas y debe ir siempre despierto con nosotros para que ese miedo, que es natural, que a todos nos llegue en algún momento, contar con Jesús que está despierto, que está en nuestra vida y que vive resucitado en nosotros, nos permita a nosotros superar esos temores, esos miedos, producto de esa embestida, de esa tormenta, y ahora una tormenta que ha durado más de un año y que todavía no sabemos cuándo va a acabar. No tengan miedo, Jesús está con nosotros, va ahí en la barca y pensamos que está durmiendo. No, Él va con nosotros. Miren,
Me acaba de pasar algo que quiero contarlo en este momento. Me llamó precisamente en esta semana una pareja. Ustedes saben que yo también, mi vocación es ayudar a los matrimonios. Con un temor, con una angustia tremenda, me escribieron por WhatsApp: necesitamos conversar contigo urgentemente. Magnífico, mañana nos juntamos por Zoom, le mando el enlace. Cuando le envío el enlace del Zoom, se conectan inmediatamente. Y la imagen que veo de esas dos personas es aterradora, con un miedo tremendo, llorando como niños. Óyeme, ¿y qué le pasa? Le he sido infiel a mi esposa y estoy arrepentido. Le estoy pidiendo perdón. No sé qué hacer. Llorando como un niño y la esposa al lado también. Y yo viendo esa imagen, con ese miedo que esa gente tenía. Y le digo, miren, ustedes están ahora mismo pasando por una tormenta que va a pasar. Eso va a pasar. Y esta que estamos viviendo, esta pandemia, también va a pasar. Amén. Va a pasar. Agárrense de Dios. Vayan al Santísimo. Ese resucitado le va a hacer resucitar a ustedes su relación. Y comencé a orar con ellos. Y comencé a darle algunas ideas para que pudieran sobrevivir esa tormenta por la que están pasando. Justo, mis queridos hermanos, todos de esta mesa, para la gloria de Dios, ese matrimonio que está en una situación, bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén. Hoy están de risita. De risita. De risita. Y dándome gracias. Yo no es a mí, es al Señor, a ese Cristo que ha resucitado, al que tienen que darle la gracia y seguirle. No tengan miedo. Vamos, que ustedes pueden. Bien, ahora vamos a empezar las preguntas de aquí para allá. Las preguntas que teníamos pautadas. Si se dan cuenta, televidentes, el libro del Papa Francisco, La vida después de la pandemia, tiene una secuencia, porque fue desarrollándose, escribiéndose, inclusive incluye, valga la redundancia, hasta una carta a unas familias muy de él. De una manera fraternal le contesta frente a temores, frente a qué va a pasar y todo eso. Entonces nos fuimos contigo, César, de aquí para allá nos fuimos con las primeras preguntas. Te la voy a leer y entonces tú la desarrollas. ¿Qué crees? ¿Crees que esta crisis mundial llamada COVID-19 o pandemia, que estas exhortaciones que nos hace el Santo Padre con este documento, y ya la había hecho a través de sus homilías y sus cartas, no nos debe mover a ser más incluyentes con los demás, a ser más misericordiosos con los demás, con los que esperan misericordia de nuestra parte, a fomentar la unión, a ser y a tener más fe, a no tener tanto miedo, porque nada es eterno, ni siquiera la misma vida. ¿Qué me dices? Definitivamente que sí. Es decir, la misión no se puede parar. Nosotros tenemos que seguir fomentando esa fe. Y qué bueno que tú mencionas unión en esta pregunta que me haces. Precisamente, yo no sé si estoy rompiendo lo que es el programa, pero precisamente hace poco, el 28, específicamente el 28 de enero, estos tres movimientos, la Hermandad de Maús, Cursillo de Cristiandad y Matrimonio Feliz, hemos hecho un acuerdo fraterno. Y eso muestra esa unidad de la que está hablando el Santo Padre, mostrar una iglesia unida, una iglesia
que trabaja en favor de los más necesitados, de los más vulnerables. ¿Y qué consiste ese acuerdo? Un acuerdo para ir en ayuda de toda esa gente que está necesitada, no solamente de bienes materiales, no, necesitada de Jesucristo, del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, a que vayamos a mostrar a través de nuestro testimonio que Cristo vive y está en medio de nosotros. Bien, Ángel, tengo dos preguntas para ti. ¿Somos realmente valiosos para Dios? ¿Y cuántos de ustedes así lo creen? ¿Se peca contra la madre naturaleza? Muy- Bueno, decirte, hermano, que somos inmensamente valiosos para el Señor. 3 minutos. ¿Mm? Y lo ha demostrado con mi vida. No me ha dejado atrás nunca, a pesar de mis miserias y limitaciones. Mira, el que está aquí sentado ahora mismo, hermano Uto, televidente, es una ramita de un tronco seco que el Señor, por su infinita misericordia, puso a retoñar por su gracia. Esa es la grandeza del amor de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a cada uno de los que nos están viendo en este momento, de que no importando las altas olas que te están abatiendo en tu barca, hay una oportunidad porque tú eres valioso, tú eres la niña preciosa para el Señor. Ahora bien, pasamos a la otra pregunta. ¿Pecamos contra la naturaleza? Bueno, hay un dicho español que dice que el Señor nos perdona, Dios nos perdona, los hombres perdonan unas veces sí, otras veces no, pero la tierra no perdona. Y eso es sencillamente porque en la medida en que la maltratamos, entonces trae consigo reacciones muy feas. Por lo que en este momento, destruir la madre tierra es destruirnos nosotros. Y el Señor es el dueño y amo de la creación y nosotros somos sus administradores. Por lo tanto, esa imagen de Dios tiene que ser para edificar, no para destruir. Esa imagen de Dios tiene que ser para engrandecer la humanidad que tenemos. Por eso, uno de los grandes desafíos que tenemos luego de todo esto es dimensionar la dignidad humana, la seguridad humana y quitarnos las pretensiones, el presumir de que somos seres autosuficientes. Yo creo que ahí entra y cuando nos veamos de esa manera, entonces daremos un aterrizaje con hechos pequeños que se van a convertir en grandes milagros. Vamos a terminar con la última pregunta por el tiempo. Vamos a dársela a Carlos. Carlos, ¿realmente crees tú que el Señor quita nuestras piedras pesadas del camino, nos allana el camino, como cuando Él quiso resucitar? Hubo que mover la piedra. Definitivamente. Primero, al hermano César que me anote en la lista de los del frío. Eso es lo primero. Sí, claro que sí, Uto. El Señor se encarga de quitarnos la piedra del camino. El Señor se encarga de quitarnos la piedra del camino y nunca nos pone piedra que nosotros no podamos sobrepasar. Como han dicho mis compañeros panelistas, definitivamente esas piedras son las piedras del egoísmo, de la poca empatía, de la poca fe, de la indiferencia humana, que son con lo que tenemos que batallar cada día, y la pandemia nos ayudó a identificarlo más que nunca. Y que por último, que sé que tenemos poco tiempo, entiendo que el mensaje final de mi parte que quiero dar es que todos queremos que la pandemia pase, pero que pase no teniendo los mismos defectos y los mismos pecados que teníamos antes. Vamos a aprovechar este tiempo tan difícil que hemos pasado para que nos sirva de crecimiento y podamos ser los seres humanos que el Señor quiere que nosotros seamos en el futuro para la construcción de su gloria. Voy a concluir con una frase del Papa en ese documento que dice que los seres humanos pretendemos mantenernos sanos en medio de un mundo enfermo. Y este mundo, nosotros somos los responsables de haberlo enfermado. Y obviamente las consecuencias vienen
no se pueden esperar. Quiero agradecer a la mesa del panel, al padre Rafi Santana, asesor de la Hermandad de Emaús, hombres y mujeres, y párroco de Santa Mónica. A Angie, psicóloga clínica y miembro de la Hermandad de Emaús. A Carlos, su esposo, Ángel Gomera, que viene por matrimonio feliz, y a César. Y gracias por hablar de la firma del encuentro. A ustedes, queridísimos hermanos televidentes que nos están escuchando, por favor, no dejen de leer ese documento. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.